Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta en este canal que ya hacía mucho tiempo que no subía contenido ni nada, pero el contenido también era muy pésimo y ya no tengo nada que decir sobre eso. Esos vídeos siguen publicados claramente, a mí no me importa el pasado, de algo se aprende, no es que haya mejorado mucho tampoco, vamos a intentar mejorar, vamos a intentar soltarnos porque a mí es lo que más me cuesta a la hora de grabar un vídeo, porque la verdad es que no soy muy bueno, pero con la experiencia todo se gana, eso es lo importante. Así que si miramos atrás, los vídeos que había hecho eran malos, tenían mala calidad a la hora de visualización, no tenía nada bueno. Yo tengo mi trabajo, esto sí lo hago por hobby y por grabar unos vídeos, por echarme unas risas, por ayudar a alguien a lo mejor que está buscando en el buscador de YouTube cómo arreglar tal pieza de este coche y a lo mejor coincide de que ese modelo lo tengo yo y he grabado el vídeo de eso. Eso es lo importante, que cuando vayas al buscador de Google y si no encuentras un vídeo, que por lo menos te aparezca un vídeo mío. El primer vídeo que grabé era muy malo, sigue en el canal, lo podéis ir a ver por si os queréis reír o por si me queréis comentar, vaya mierda de vídeo, pero así se aprende. Yo no tengo vergüenza porque ese vídeo está colgado a día de hoy y uno de ellos tiene más visitas de lo que había pensado, que nunca pensé de llegar a tantas visitas en ese vídeo de 2 minutos. Es increíble. No sé si tiene 15.000 o 16.000 visitas, no lo entendí nunca porque la verdad es que no tiene nada explicativo. No tiene nada explicativo. Y perdón por si me trabo un poco porque la verdad es que no estoy acostumbrado a grabar y me va a costar un poco soltarme. Llevo mucho tiempo, ya te digo, 5 años sin ponerme delante de una cámara a hablar y explicar. Pero sí, me acuerdo que grabé el vídeo ese, estaba yo solo en casa de mi tío y yo más abajo tengo una casa que es mía, llevé el coche para allí y me puse a desmontar y a grabar. No tenía idea de nada, tenía un móvil de mierda, no sabía ni lo que era una cámara, ni lo que era editar, yo cogía y lo ponía ahí, había una aplicación que te hacía todo ella, lo ponías ahí y te lo editaba, pero malísimo, me acuerdo que era fatal, pero está ahí, no importa. Y después me acuerdo que con el tiempo grabé otro vídeo lavando unos asientos que, bueno, ese también era malo, está claramente que iba a ser malo. A ver, yo como lavé los asientos, a mí me parece lo mejor, eran asientos viejos, no me importaba si se jodían o no, la verdad es que quedaron bastante limpios y me quedaron bien. Después grabé mi siguiente vídeo, que fue cuando compré un buggy de 1000, que también está colgado en el canal, que ese sí que ya no lo tengo. Que le iba a montar el motor de un Renault 110 1616, pero eso nunca lo conseguí hacer. Tampoco me puse a ello porque tampoco lo vi un proyecto que la verdad que me estuviera gustando, como otros que tuve a partir de esa época para adelante que no grabé nada. Ahora tengo otro buggy que ya lo enseñaré en el canal, que también os va a gustar, mucho más divertido que eso, más simple. La mecánica me gustaba más de esto, de ese buggy pequeñito, no es que sea pequeño, muy pequeño de pequeñito, pero está bien, a mí me gusta, que es lo importante. Y ahora lo que voy a intentar es claramente lo que quise siempre, el sueño de mi vida, conseguir un coche para drift. Y claramente, con eso es una cosa muy difícil de conseguir, porque claramente yo trabajo para vivir como todo el mundo. Y no me da para conseguir un coche de drift, de coger y tirar ahí 6 o 7 mil euros y coger y decir, bueno, hoy me voy a comprar este coche y lo voy a preparar para drift, que hay personas que claramente con el dinero que tienen, que sí que pueden conseguirlo, y otros que están en YouTube, que yo los veo y me encantan y siempre los voy a ver, que construyeron su camino hacia adelante y la verdad es que de verlo y es valorarlo y pensar, joder, si ellos lo consiguieron, ¿por qué yo no voy a conseguirlo? Y claramente, no sé por qué estoy diciendo tanto claramente, me tenéis que perdonar porque la verdad es que me pongo nervioso al grabar un vídeo, pero es así.
he visto muchos proyectos en YouTube, me paso horas viendo vídeos de Rat Squad, de muchos youtubers, no quiero dar nombres porque son cosas que me gusta ver a mí. Y la verdad es que sí que me gustaría montar un coche para drift, un BMW o algo sencillo, algo que no me dé problemas a la hora de gastar, porque no tengo mucho presupuesto. Y si pudiera conseguir patrocinadores para conseguir el coche y todo eso, pues sí que me encantaría, de verdad, ¿eh? Ya sé que es muy complicado conseguir eso así, de esta manera como lo estoy haciendo yo ahora mismo, pero sí que tengo unas ganas de pilotar un coche de drift que no os imagináis. Yo hasta ahora siempre he tenido coches normales, bueno, normales los he preparado un poco así, he tenido, yo qué sé, ahora mismo tengo un Audi A3, que lo tengo reprogramado a 200, tengo un A4, que ese sí que me lo paso más bien con él que con el Audi A3, el Audi A3 es para el diario. Tengo un A4 que está bastante bien preparado, extracción a las 4, si le picas un poco así el embrague en primera, si lo sabes llevar algo bien, y si es en mojado, mejor. Pero bueno, ese no es el caso. Yo, la verdad es que ahora quiero volver a YouTube, quiero grabar y quiero hacer de todo. Sea contenido del Audi, sea contenido del Buggy, sea contenido de lo que sea. Pero yo quiero volver a YouTube. Y ojalá que eso vuelva a pasar y que tenga unos patrocinadores que me ayuden a conseguir a montar un coche y a conseguir el coche. Porque doy el 100% de mí y eso lo tengo muy claro. Y espero que este vídeo, bueno, es algo pesado porque claro, no me sé explicar muy bien, pero en el siguiente intentaré grabar algo de contenido. Bueno, yo creo que el siguiente va a ser del buggy, porque el otro día salí un poco así a dar una vuelta y una rueda de adelante saltando se me partió el trapecio, donde justo va el rodamiento, se lo partí y se me metió para adentro. Llegué a casa como pude, pero voy a grabar un vídeo arreglando eso. No sé si hay piezas en internet porque estuve buscando y la verdad no había mucho. Y si no, pues lo llevaré a un tornero, que me lo suelden y que después el tornero lo remate a ver si se puede hacer algo. Y así nada más, chicos, es para la vuelta al canal y espero veros pronto.